Buen día, mi nombre es Oscar Adolfo Escodo Mayoral, estudiante de Ingeniería en Tecnología Ambiental y voy a estar hablando de lo que es la evidencia de aprendizaje del ecosistema y sus elementos del área natural protegida del Bosque de la Primavera. El área natural protegida, Bosque de la Primavera, fue declarada como tal el 7 de junio del 2000, con una superficie aproximada de 30.500 hectáreas. Anteriormente estaba declarada como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre. Esta se encuentra adyacente a la zona metropolitana de Guadalajara y se comparte con los municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tala. Esta área comprende el pulmón principal de la zona metropolitana de Guadalajara, así como un importante regulador del clima, espacio de captación de agua y reabastecimiento de mantos freáticos que alimentan a una parte de la ciudad y afloran en diversos puntos. Aquí pues se tiene los límites del área natural protegida, que están en naranja, y los límites de los municipios en verde. El área natural protegida del Bosque de la Primavera cuenta con 4 tipos diferentes de vegetación, como es el bosque de encino-pino, el bosque de pino, el bosque de encino, y por su tipo de vegetación, clima y latitud cercana al trópico de Cáncer, hacen de un bosque tropical caducifolio. Este se caracteriza por encontrarse en regiones con una estación húmeda y seca muy marcada. En este lapso de la estación seca, la mayoría de los árboles pierden sus hojas. El bosque tropical caducifolio se desarrolla principalmente entre los 10 y 20 grados latitud norte y en México se da con frecuencia entre los 0 y los 1900 metros sobre el nivel del mar. Ahora, para los factores bióticos, son los que se refieren a las interacciones que existen entre los seres vivos. Y los factores abióticos son los elementos inertes del ecosistema y parámetros físicos o químicos de este. En los factores bióticos se tienen también los autótrofos. Los organismos autótrofos se refiere a los organismos que pueden sintetizar por sí solos el alimento a partir de sustancias orgánicas. Por ejemplo, se tienen las plantas, las algas y algunas bacterias. En el área natural protegida del Bosque de la Primavera se cuenta con más de 1000 especies inventariadas de flora. Para los organismos heterótrofos son los que, al contrario de los organismos autótrofos, no pueden sintetizar su alimento. Necesitan alimentarse de otros organismos para sobrevivir. En el Bosque de la Primavera se cuenta con 60 especies de mamíferos, 49 especies de reptiles, 20 de anfibios y más de 205 especies de aves y 7 de peces. Para los organismos desintegradores, estos vienen siendo los que aprovechan los nutrientes de los restos de animales y plantas y los transforman en materia inorgánica. Están representados principalmente por insectos, bacterias y hongos. Y en el área natural protegida se tienen inventariadas 78 especies de hongos. Con referencia a la población, se tiene que esta se define como el conjunto de individuos que habitan una misma área y que son de la misma especie. Aquí en esta área, en el área natural protegida, se tienen poblaciones de guajolotes, peces, venados de cola blanca, pecarías de collar, murciélagos, entre otros. Las comunidades se refieren al conjunto de poblaciones que viven en un hábitat. La simbiosis es la relación entre organismos de diferentes tipos con efectos beneficiosos para al menos uno de ellos. Un ejemplo común son los líquenes, que es la unión entre un alga y un hongo. Y los líquenes tienen presencia en el área natural protegida. El bioma es el conjunto de ecosistemas que tienen una composición de especies, un funcionamiento, un suelo, vegetación, latitud y longitud y clima característicos. En este caso, el bioma que representa al área natural protegida es el bosque seco subtropical.
Para el nicho ecológico se refiere a todas las interacciones que tiene un organismo con los factores bióticos y abióticos. O sea, por ejemplo, un ave, todas las interacciones que tiene con los de su misma especie, su cadena trófica, en qué temperaturas puede vivir, a qué altitud, etc. El parasitismo es la interacción entre dos organismos donde el depredador vive sobre el huésped o en su interior, alimentándose de él. Esto para tomar ventaja para la propagación de su misma especie o para su reproducción, donde la mayoría de los casos el huésped percibe un daño por parte del parásito. También se tiene el comensalismo. Es la interacción donde un organismo obtiene beneficios de otro y ese otro no se perjudica ni se beneficia de la interacción. Por ejemplo, las aves hacer sus nidos en los árboles. También se tiene el mutualismo. El mutualismo se refiere a la interacción entre individuos de diferentes especies donde ambos se benefician. Por ejemplo, el colibrí que obtiene el néctar de una flor y ayuda a la planta a su polinización. Para los factores abióticos del área natural protegida del bosque de la primavera, que ya dijimos que se dividen en físicos y químicos. Por su parte, los físicos vienen siendo la luz solar, que para el área, para la zona metropolitana de Guadalajara se tiene 5.57 kilowatts por hora por metro cuadrado. Por la temperatura se tiene en el bosque de la primavera una media anual de 20.6 grados centígrados más menos 6.5 grados centígrados. El clima es templado subhúmedo y semicálido subhúmedo. La precipitación anual ronda entre los 900 y los 1000 milímetros por metro cuadrado. La altitud del área natural protegida oscila de los 1320 a los 2260 metros sobre el nivel del mar. Y esta se encuentra en la latitud y longitud de los 20 grados con 32 minutos a los 20 grados con 44 minutos latitud norte y 103 grados y 28 minutos a 103 grados y 42 minutos longitud oeste. También tiene una presión atmosférica de 845.5 milibares. Por su parte, en los factores abióticos químicos, se tiene el sustrato terrestre y acuático. En este caso, el sustrato acuático no se encontró un estudio, pero en el terrestre se tiene que está conformado por riolitas y piedra pómez, o jal, de ahí el nombre de Jalisco. Los horizontes del suelo, se encontró un estudio donde se tiene una primera capa de 0 a 6 centímetros, llamado horizonte A, y una segunda capa de 6 a 23 centímetros, llamado horizonte C. La textura del suelo viene siendo en el bosque francoarenosa, y para los factores abióticos químicos se tiene la disponibilidad de oxígeno, que se refiere a la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. También se tiene para los factores abióticos químicos, la disponibilidad de carbono. Ya de acuerdo a las leyes de la termodinámica, con relación a la ecología, se tiene que la primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la energía es la que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo que se tiene que, o sea, toda la energía del ecosistema es obtenida de otra fuente, ya sea migraciones de animales, la luz solar, energía térmica del magma, etcétera.
por su parte, la segunda ley de la termodinámica habla sobre la incapacidad de producir trabajo una vez que se ha alcanzado el punto de entropía máxima o el sistema llega a su equilibrio. Al aumentar la entropía, se produce un desequilibrio en los ecosistemas, como la pérdida de especies y reducción de poblaciones. La segunda ley también nos habla sobre la imposibilidad de los procesos en convertir toda la energía en trabajo. Esto quiere decir que siempre existen pérdidas. Estas se dan con la pérdida de calor en el ambiente, fricción, etc. También se introduce pues, el proceso de la entropía, del cual ya hablamos. Y para esto, la importancia de mantener los factores bióticos y abióticos constantes en el ecosistema sin alterarlos, así como alcanzar el estado de la entropía máxima, podrá mantener la salud en el área natural protegida y mantener los beneficios que se tienen con la zona metropolitana de Guadalajara. Esto se mantiene con la mínima intervención en el ecosistema o realizarla sin afectar las interacciones entre los organismos del ecosistema con este mismo. Y esto pues ya se ha tenido anteriormente con el cambio de usos de suelo en los terrenos adyacentes al área natural protegida, propiciando que haya una invasión del área, aprovechar los recursos del bosque de una manera no sustentable. Y también se ha tenido, pues con los incendios que ocurren cada año, ocasionados en su mayoría por factores humanos, con la construcción del macrolibramiento, que viene a restringir y fragmentar el ecosistema, recortando los corredores biológicos que tienen contacto con el área natural protegida y dificultando la migración de especies y la cruza con poblaciones de otro lugar, propiciando la endogamia y el nacimiento de individuos con enfermedades congénitas, aparición de enfermedades que afectan a toda la población, malformaciones, etc. Para esto ya, estas son mis referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias y bye.